Por favor, Elio, para que cierren los micrófonos. Listo. Ahí ya les aparece. Sí, 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 señor, Ahora sí, profe. ya se ve. Listo. Ok. Bueno, Listo, vamos a profe, sí se comenzar mira. entonces con la metodología moderna del arquero, la parte analítica, la global y la mixta. Entonces, antes de proseguir, pues, me imagino que han tenido muchas vivencias con estos temas porque son temas importantísimos dentro de la formación del arquero. Y ahora los vamos a ver de una manera profunda hoy y así vamos analizando punto por punto. Les pregunto, ¿qué piensan ustedes que es, ya que estamos comenzando aquí, que la metodología analítica del arquero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les dice esa palabra? Profe Martín, cuando hablamos de metodología analítica, es cuando empezamos de menos a más, es cuando le damos a nuestros porteros las bases sólidas de hacer en la iniciación en el fútbol un control pase, una cobertura con control pase, técnica de blocajes altas, baja, media, temporizaciones, caídas de impactos leves. Eso es lo que viene siendo la metodología analítica para mí. Perfecto, muy bien. Bueno, de entrada les diré que el concepto que yo tengo de la metodología analítica es un enfoque de entrenamiento que va descomponiendo el rendimiento en partes específicas, ¿me entiende? Para ir trabajando, diría yo, cada elemento, cada ejercicio de forma aislada, ¿me entiende? Entonces, eso es para mí, eso pienso yo. Entonces, ahí eh, ustedes ya se darán cuenta con lo que ya comienza, cómo funcionamos con esto. Apertura. Hoy el arquero moderno necesita dominar la técnica, interpretar el juego y rendir bajo presión. Por eso hablamos de una metodología integrada, analítica, global y mixta. ¿Me entiende? Eso es. Metodología analítica, la definición. Ustedes estaban hablando ahora, Fernando dio una opinión, obviamente yo les dije otra. Eh, el rendimiento es un método de entrenamiento donde el arquero trabaja acciones técnicas de forma aislada, lo dije yo, sin influencia directa del juego real. ¿Qué pasa con eso? Eh, yo pienso que esto nos sirve mucho para permitir que la ejecución repetida que hacemos sirva para una corrección, diría yo, detallada y una automatización de los ejercicios. Que, vamos a ver cuáles son las características principales y vamos por partes. Las características, las principales, inoposición. El arquero trabaja sin adversarios ni presión externa, lo que le permite a los arqueros nuestros concentrarse únicamente en la ejecución técnica. Y eso es fundamental y es importante, ¿me entiende? La repetición controlada. El mismo gesto se repite varias veces en condiciones estables buscando automatización y precisión. Y la corrección técnica, que el entrenador interviene constantemente para ajustar detalles como la postura del arquero o la postura corporal y el timing técnico. El timing técnico es lo que te va dando con la posición del balón y con el tiempo para poder lograr una precisión exacta con el timing. Va mejorando el arquero
99.9%. ¿Entiende? En las características. ¿Qué pasa? Les digo yo, eh, la postura es fundamental, es fundamental. El objetivo principal en estas características para mí es construir y perfeccionar la técnica base para luego transferir a situaciones reales de juego. O sea, nosotros construimos como entrenadores de arqueros y después transferimos a situaciones reales de juego, que es lo que hacemos todos los que estamos formando arqueros y los que estamos aquí en este momento, en esta charla tan importante, diría yo, para mí y para ustedes. Un Correcto, ejemplo de correcto. esto que les estoy diciendo, por ejemplo, un trabajo que se haga específico con de blocaje, ¿me entiende? Frontal sin oposición. ¿Qué más le puedo decir? Lo que hacemos todos o lo que hacen ustedes también cuando hacemos caídas laterales sobre algo, no sobre un campo que esté, una cancha sintética dura, sino sobre una colchoneta. Eh, la técnica de pase con el pie sin presión. Todo eso es fundamental. Esos son ejemplos de estas características. Entonces, ¿qué pasa allí? Eh, yo diría que la corrección constante nos sirve mucho para intervenir como entrenadores de arqueros activamente y ajustar. eh, por ejemplo, nosotros tenemos que ajustar la posición de las manos de nuestro arquero, los apoyos, el perfil corporal, como dice allí, que es fundamental. ¿Me entiende? Es como, diría yo, como pueden decir ustedes, un proceso de feedback inmediato y específico. Eso vamos con las características allí. Vamos a seguir. En la imposición, van a ver, ahí están viendo, creo, una imagen. Es el arquero de José Calderón, que lo tengo ahora en Sporting y estuvo en el Mundial de Rusia con Panamá. Eh, ahora llegó al equipo en esa imagen. Bueno, la ausencia de posición real. Con la ausencia de posición real, no hay rival directo ni incertidumbre competitiva. El entorno está controlado. ¿Qué pasa cuando hay oposición real, pero que ya esté marcada? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar allí? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? Buenas noches para todos. Les saluda Manolo Ávila. Hola, Manolo. Pues que literalmente el trabajo deja de ser analítico para hacerlo global. Exactamente, exactamente. Muy bien, eso es. Deja de ser analítico para volverse global. Sí, señor. Ahí vamos por el camino que es. El enfoque en la técnica pura. ¿Qué pasa? Se prioriza la ejecución correcta del gesto técnico, blocaje, caída, desplazamiento y el perfil corporal. ¿Qué sucede con esto? Que es importante. ¿Por qué? Porque en el enfoque, diría yo, la prioridad es la calidad del movimiento, del gesto técnico, de la ejecución que se haga, ¿sí? No el resultado de la acción, sino la calidad del movimiento. Si usted se mueve muy bien, señor Fernando, señor Mauricio, todos los que están ahí, Mario, todos los que están, si ustedes se mueven muy bien, si los arqueros de nosotros se mueven muy bien, entonces hay calidad en el movimiento, ¿sí? Y priorizamos un buen resultado y no el de la acción, ¿entiende?
Entonces, para que eso lo tengamos claro. Alta repetición permite las acciones de forma constante para automatizar los movimientos. Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se haría? Denme un ejercicio de alta repetición. Alguien que me diga de los que está ahí, un ejercicio de alta repetición. Dígame un ejemplo. ¿Quién me puede decir? Bueno, mi Alta profe, repetición. cuando hablamos de ejercicio de alta repetición en portero, pueden ser blocajes continuos, donde trabajamos los blocajes alto, medio, bajo, donde podemos trabajar también el desplazamiento lateral con caída para ir perfeccionando el gesto técnico, es el ejercicio de alta repetición. Sí, señor. Mire, lo que ha dicho Fernando es muy claro. Eh, yo creo que en la alta repetición, como él lo dijo, es un principio del entrenamiento donde el arquero de nosotros va ejecutando un mismo gesto técnico muchas veces y de forma consecutiva. Y también tiene que ser controlada, obviamente, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo pasa con esto de alta repetición? Yo diría que con el objetivo de ir automatizando el movimiento y perfeccionándolo en su ejecución. ¿Me entiende? Yo creo que esta alta repetición permite, diría yo, consolidar los patrones motores. Cuando usted consolida los patrones motores y los vuelve correctos, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Mediante la práctica constante y la corrección inmediata. Sí, Fernando. Sí, mi profe, totalmente de acuerdo con usted, pero para complementar también, pues también podemos mencionar que los ejercicios de alta repetición del portero buscamos automatizar, como usted lo dijo desde el inicio de la ponencia, automatizar la técnica bajo la presión constante de los balones continuos, ¿cierto? Sí, Entonces, el arquero mejora con ese automatismo su memoria muscular, la velocidad de reacción y la toma de decisión, incluso cuando hay fatiga. Para cuando pasemos a lo global, el portero sepa tener una buena toma de decisiones. Entonces, la clave no sería hacer más, sino hacer mejor cada repetición para poder lograr un rendimiento sólido y confiable en competencia. Pero eso lo construimos desde la entrenabilidad. perfecto, perfecto, Profe, perfecto. una cosita ahí para completar ahí el tema del ¿Cómo profe no, Fernando. profesor Mauricio? ¿Cómo no? De pronto, en esa parte, en nuestra época se hacían muchas repeticiones Uh, y pues ahorita en el trabajo que se viene realizando ahorita es mejor un entrenamiento de calidad, o sea, que no haya tanta repetición, pero que sí haya mucha calidad en el tema de los movimientos que vayan a hacer los porteros. Y pues de pronto en la parte anterior que estabas teniendo sí, en el yo dije, profesor Mauricio, que la prioridad es la calidad del movimiento y no el resultado de la acción. totalmente, y sobre todo, profe, pues para tener en cuenta en la categoría en fútbol de iniciación, donde pues es más importante que los niños pues empiecen a hacer la ejecución de los movimientos y como dice el profe Fernando, también empiecen a automatizar el tema de los recuestes, de las caídas, de las reincorporaciones. Me pasó esta tarde hoy con un chico que llegó de una escuela nueva en el tema de la reincorporación. Él tenía una idea, no sé si de pronto ustedes recuerden el gesto que hacía el profe de Boca Juniors de la palanca, que va con las manos hacia adelante y pues es una reincorporación válida. Entonces el pelado me decía que eso lo había tomado de alguna vez un profe que les enseñó de esa idea de pararse rápido y también recordaba mucho al profe Memo Velázquez que nos hablaba de Conejo Pérez, que era un arquero que se reincorporaba muy rápido y a él le Sí, pateaban, pues él no era muy alto,
pero pues tenía muchísima potencia de piernas. Entonces esa parte pues quería de pronto hacer la acotación ahí mi profe y Fercho. Sí, lo que acabas de decir es muy válido, obviamente, me parece fundamental. Y eso tiene lo que tú acabas de decir y lo que yo le estaba comentando es la calidad del movimiento, ¿me entiendes? La calidad. eh, Eso es fundamental, es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un movimiento que lo hace con calidad, eh, es, priorizamos es eso y no el resultado de la acción. Entonces, eso es lo mismo que acabas de decir, me parece muy interesante lo que has dicho y lo que te ha pasado. Y es importante, no tanto las repeticiones muchísimas como dices tú, sino que sean con calidad, que valgan la pena, que seamos acertados con lo que hacemos, ¿me entiende? ¿Qué pasa con cuáles diría yo que pueden ser los objetivos de la alta repetición? Por ejemplo, se mejora, yo digo yo, la coordinación específica, la mejoramos, generamos la otra cosa importantísima para que la tengan ahí, la anoten. Y después cuando eh, les mande la ponencia esta noche, ¿qué pasa? Generar memoria muscular. ¿Quién me puede decir qué es generar memoria muscular? ¿Quién me puede decir? ¿Qué piensan ustedes que es generar una memoria muscular? Profesor Fernando. Bueno, mi profe, cuando hablamos de generar una memoria muscular, puedes entrenar el cuerpo para ejecutar un movimiento de forma automática. Es lo que tengo presente yo en estos momentos, sin tener que pensarlo conscientemente. Pues a través de la repetición logramos constantemente una ejecución correcta del sistema nervioso. Ahí entra la parte anatómica, porque ya empieza a involucrar lo que es la parte cerebral y la parte del sistema nervioso. Es cuando automatizan o graban el gesto técnico para que así el portero pueda reaccionar rápido y preciso en la competencia real, ¿no? Incluso bajo presión o fatiga, como lo acaba de decir. Entonces, en pocas palabras, sería mi profe convertir la técnica en un hábito automático y confiable para que el portero gane confianza. Perfecto. Sí, señor. Exactamente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Control total del estímulo. El entrenador decide velocidad, dirección, tipo de balón y dificultad. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa? El control total del estímulo, para mí, en la metodología analítica, es una capacidad que tenemos nosotros los entrenadores de arqueros de diseñar y regular y también dominar completamente todas las variables de los ejercicios que nosotros los entrenadores de arqueros hacemos. ¿Me entiende? De modo que, ¿qué? Que un arquero de nosotros reciba un estímulo eh, repetible y ajustado al objetivo técnico que queremos. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros determinamos qué ocurre, cómo ocurre y cuándo ocurre. ¿Me entiende? De acuerdo a las condiciones del entrenamiento que nosotros damos. ¿Me entiende? Y así vamos diría yo, eliminando tanta incertidumbre que a veces hay con el entrenamiento y optimizamos la parte técnica de lo que hacemos. Entonces, ese es el control, ¿me entiende? Ese es el control. Y diría yo también que, que se controla allí cuando decimos velocidad, dirección, tipo de balón y dificultad. Por ejemplo, la dirección
¿De qué? De un estímulo. ¿Sí me entiende? Nosotros decimos hacia dónde va el balón. Nosotros le decimos al arquero hacia dónde va el balón. Ejemplo, en una pelota que pateamos a la derecha, ahí decidimos que va a la derecha, él va a la derecha, o en una pelota que hacemos un embolse de una manera frontal. Entonces va frontal. ¿Qué pasa? Con la velocidad, ¿qué hacemos con la velocidad en este control total del estímulo? Regulamos la velocidad. Entonces, ¿es lenta? ¿Cuándo es lenta la velocidad en este caso? En un control del estímulo. ¿Quién me puede decir cuándo es lenta? ¿Y cuándo es media y cuándo es rápida? ¿Qué pasa? La velocidad es lenta cuando estamos en aprendizaje. Es un poco mejor cuando hay un ajuste técnico y es más rápido cuando ya tenemos controlado totalmente el movimiento. ¿Entiende? Entonces es fundamental esto y la verdad, eh, importante también el tipo de balón y la dificultad con que se haga la ejecución. Profesor Fernando. Mi profe, sí, totalmente claro. Cuando hablamos del control total del estímulo del portero, pues sabemos que es la capacidad de diseñar y manejar todas las variables del entrenamiento para dirigir exactamente lo que el portero va a percibir, ¿cierto? En la parte Sí, analítica que usted estaba diciendo, es cuando nosotros los entrenadores tenemos el control total en un 100% del entorno de entrenamiento. Entonces podemos brindarle al portero estímulos repetitivos y predecibles, tener un enfoque claro en la técnica específica, como el blocaje, la caída, el perfil corporal, que lo hemos hablado desde el inicio de la ponencia. Un sí, ejemplo claro sería serie de blocajes frontales con lanzamientos iguales de la misma distancia y sin oposición. Y ya cuando lo queremos llevar a la parte global, que tratamos de llevarlo a la realidad de juego, es el control del estímulo, pues es parcial, porque se introduce ya el juego real, como lo acabo de decir. Un ejemplo claro sería situación de juego con finalización donde el portero debe decidir entre achicar, bloquear o desviar. Entonces, uno en ese control total del estímulo, uno le va dando esas pautas al portero de menos a más, como usted lo acabó de decir, para que cuando llegue a la parte integral de un grupo tenga claros los conceptos. sí, señor. Perfecto. Más claro, como decimos, no canto el gallo. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir acá. Baja carga cognitiva. El arquero no necesita tomar decisiones complejas, solo ejecutar correctamente. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Qué es la carga baja cognitiva? En este caso, en la metodología analítica que estamos viendo todavía. Yo pienso que es la reducción que sucede con las demandas mentales que tiene el arquero en un ejercicio. ¿Me entiende? Entonces, ahí le va a permitir a nuestros arqueros enfocarse exclusivamente en la ejecución técnica, sin necesidad, diría yo, de procesar múltiples estímulos o también de tomar, como dice ahí en la gráfica que yo hice, decisiones complejas. ¿Me entiende? Eh, yo diría que, profesor Mario, eh, lo escucho, lo escucho, profesor Mario. Sí, buenas noches, profe. Bueno, yo solamente pensaba y analizaba que lógicamente casi siempre trabajamos con descubrimiento guiado con el portero, ¿verdad? Y Sí, sobre todo en esas etapas. sígueme hablando. Pues sí, que casi siempre trabajamos el descubrimiento guiado, casi nunca lo hacemos que él descubra cuando trabajamos, por ejemplo, bueno, hacer cierto movimiento, pero el balón va a ir a cualquier lado, ¿verdad? Entonces ella es donde él sí ya
toma decisiones según la reacción a donde va el balón. Sí, claro. Y se ejecuta correctamente, como dice allí, ¿me entiende? Por ejemplo, decía yo ahí que también yo pienso que la baja carga cognitiva es una condición, diría yo, de entrenamiento que simplifica el entorno. Y nosotros también con esta baja carga cognitiva eliminamos varias cosas que tenemos que suceden con nosotros cuando entrenamos de muchas incertidumbres, diría yo. Y así vamos reduciendo cosas importantes. El procesamiento, por ejemplo, como lo decía el profe Fernando, el procesamiento perceptivo y tomamos decisiones para que nuestro arquero tenga una atención en calidad de un gesto técnico muy bueno. Y ahí es importante. Entonces, esto es fundamental. Hay una frase que yo, diga, profesor Fernando. Sí, mi profe, para hacer un pequeño aporte sobre la baja carga cognitiva, pues para mí, usted lo dice que el arquero necesita tomar decisiones complejas, solo ejecutar correctamente, y eso es muy cierto. Pero también es un contexto de trabajo donde el arquero recibe estímulos simples y repetitivos solamente. Eh, y un ejemplo, si lo llevamos a una caracterización, pues el portero no tiene incertidumbre, el portero ya sabe lo que va a pasar. Buscamos que se enfoque más en la parte de ejecución técnica, no en decidir. Va a tener una baja exigencia perceptiva y mental, va a tener una alta repetición automatización, perdón. Y pues como un ejemplo práctico podemos hacer lanzamientos frontales iguales, una misma distancia, una misma trayectoria, porque el portero pues buscamos que se concentre en la técnica del blocaje, no en interpretar el juego. A eso pues lo que yo considero baja carga cognitiva, que el portero pues no, no quede sin hacer absolutamente nada post partido. Excelente. Mire, eso que acabas de decir, le agrego una frase que es, lo que acabas de decir es así, solo ejecutamos lo que ya sabe que va a ocurrir. ¿Me entiende? También lo dijiste de una manera clarísima. Solo se ejecuta lo que ya se sabe que va a ocurrir. ¿Me entiende? Entonces, es fundamental la concentración, eh, los buenos movimientos, ¿sí? Corregir los errores de ejecución, que es fundamental, y construir patrones de motores correctos. Tengo yo en lo que yo pienso de los resúmenes sobre este ejemplo y lo que ustedes han dicho tan claro y tan fundamental. Vamos a seguir, vamos a seguir acá. Corrección inmediata. Hablamos de la corrección inmediata. Esto es importante. La corrección inmediata en esta parte facilita la intervención del entrenador de arqueros, diría yo, para ajustar detalles técnicos en el momento. ¿Me entienden? Entonces, nosotros corregimos instantáneamente, de forma específica, después o durante una ejecución de un gesto técnico. ¿Con qué objetivo lo hacemos? En los entrenamientos, por ejemplo, nosotros los entrenadores de arqueros que estamos allí, es de ajustar los errores en el momento exacto en que ocurren. Entonces yo les pregunto a ustedes, si nosotros ajustamos los errores en el momento justo que suceden, ¿cómo hacemos en un partido? Imagínese usted.
cuando tenemos que esperar 45 minutos para que termine el primer tiempo o para que los 90 minutos para que termine el segundo tiempo, que en el segundo tiempo fue el error para decirle al arquero. Pero yo considero, y me ha dado muchísimos resultados, que cuando hay correcciones, ahí dice corrección inmediata, pero hay unas cosas, unos errores que tiene que uno ser muy prudente dentro del campo en partidos de alto rendimiento o en partidos donde hay situaciones fuertes. Entonces, por ejemplo, cuando el arquero nosotros comete un error y nosotros el siguiente lunes queremos trabajar sobre ese error, eso no se puede hacer para mí. O sea, hay que seguir que el arquero mentalmente siga bien y que se olvide del error y en el entrenamiento de la semana o la siguiente semana se le meten unas pelotas, por ejemplo, si el error fue haciendo una toma alta, entonces se le meten varios balones que haga toma alta, toma aérea y ya, normal, porque uno ya sabe los arqueros que uno tiene y las capacidades que tiene. Y uno sabe cuándo se ha equivocado por alguna razón, circunstancia, porque es unas equivocaciones normal. Mire lo que le pasó a Neuer. Entregó una pelota comenzando el partido fatal y la respuesta fue que el recibió del jugador del Madrid de una vez se la tiró al arco, porque si lo deja llegar, él le saca la pelota. Entonces, de una vez él sabía que estaba distante, se la tiró en la parte más lejana. Y es un arquero de los mejores arqueros del mundo en este momento. Y sus intervenciones son grandiosas, pero también se equivocan. Profesor Fernando, lo escucho. Sí, señor, más claro no puede ser con el ejemplo que dio de Manuel Neuer. Bueno, mi profe, cuando yo tengo dos conceptos, la corrección inmediata, para mí la corrección inmediata la podemos llevar a un feedback. Un feedback, Sí, ¿por qué un feedback? Porque el feedback se da en tiempo real, después del gesto, cuando el error aún está fresco. Ya con el sí, feedback, pues tenemos un objetivo que es evitar que el error se repita. Ahí reforzamos la ejecución correcta del portero, la técnica sí, de ejecución que tiene que realizar y acelerar el aprendizaje técnico, ¿no? Según su edad, según su categoría. Eh, en lo analítico, pues es donde más valor le podemos dar porque el entorno es netamente controlado por nosotros, el foco es la parte técnica y pues permite que el portero tenga un ajuste fino y rápido en ambos perfiles, tanto izquierdo, derecho, y también óculo manual y óculo pedal, ¿no? Que es ojo mano y ojo pie. Y ya pues cuando vamos a competencia real, pues prácticamente no es como no una corrección, sino una orientación rápida y puntual donde se le transmiten mensajes cortos y claros al portero eh, según la acción que tuvo. Eh, y pues en el partido, pues lo que buscamos es corregir esa técnica y reforzar las decisiones y comportamiento que está teniendo él sobre la misma, que fue lo que le pasó a Manuel Neuer. Manuel Neuer al minuto del partido, un mal sí. pase generó el gol del Madrid para igualar la serie, pero él ahí fue resiliente porque él no bajó los brazos, sino que, Esa es la carajo, palabra, sí, señor, eso es. él dijo, carajo, no me puedo equivocar en menos una instancia como esta, ¿no? Y después de esa, para mí se comprometió el segundo gol de tiro libre, pero ¿Cómo no? tampoco, Ah, fue algo que lo bajoneó, sino que después de esa reaccionó y dijo, aquí estoy yo, y sacó dos, tres pelotas bravas de gol, que prácticamente en el segundo tiempo el gol que le saca de volea a Kylian Mbappé hubiese liquidado el partido y se vistió de héroe, pasó de villano a héroe y bueno, sabemos que ya el Bayern está en semifinales contra PSG, ¿no? sí, mire, lo que acabas de decir, estamos por el camino que es. Todos los que estemos ahí, los que estamos ahí, yo creo que estamos pensando lo mismo. Mire, hay una cosa importante y no me canso de decirlo y la verdad me molesto cuando después de decirlo tantas veces, cometemos el mismo error y es atacar la pelota
al frente, un paso adelante de la línea del arco. ¿Qué sucede? En el tiro libre Neuer mide casi 2 metros, es un gigante. Y resulta que él, si él ataca la pelota, no como la atacó, porque la atacó prácticamente horizontal, ¿sí? Con la línea del arco. Si él hace un gesto un poco diagonal hacia adelante, un paso adelante, jamás entra esa pelota. Lo acabas tú de decir. Son dos errores, o sea, un error que prácticamente yo me pregunté cómo le hicieron ese gol a él, pues. Lo ha ganado uno bajito, pero a él, es que él llegó prácticamente por la pelota, tenía la pelota allí, se le fue, bueno, listo. Virtud del pateador, lo que haya sido. Pero como nosotros trabajamos esta posición y somos eh, formadores, entonces la vemos desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista nuestro era que él podía llegar. ¿Listo? Que se equivocó en ese, que se equivocó en la otra, pero pasó de villano a héroe, como tú lo dices, y salvó también, y en el partido de ida fue la figura del partido. Entonces, tiene méritos. Muy bien. Elio, te escucho. Profe, creo que quizás lo mismo que usted dijo, ahorita analicé yo después del gol de tiro libre del Madrid que le hicieron a Neuer, que hacer la diagonal quizás solo la hubiera sacado por arriba de la portería sin lugar de lanzarse, pues. Es lo que analicé yo, pues, viendo el partido. Sí, señor. Estamos pensando lo mismo, sí, señor. Así es. Mire, ¿por qué la corrección inmediata es para mí la clave en la metodología analítica? ¿Por qué? Porque hay alta repetición con altura, porque hay control total de los estímulos y porque hay lo que dice, lo que acabamos de hablar, baja carga cognitiva. Eso es fundamental. ¿Qué le permite qué nos permite a nosotros como entrenadores de arqueros? Detener, corregir y repetir, o sea, la parte analítica sin afectar el flujo, pues diría yo, el flujo de los ejercicios que se hacen. Entonces, es importante. Bueno, vamos a seguir. Muy bien. Ritmo predecible. Bueno, el ritmo predecible es importantísimo. Son acciones anticipadas por el arquero, lo que reduce una incertidumbre. ¿Quién me puede dar una opción, un ejemplo de ritmo predecible, un ejemplo de una acción? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que me diga? Bueno, mi profe, un ejemplo práctico que podemos tener es una situación de tres jugadores frente al área. Uno Sí, puede rematar según la tarea, pues remata en cualquier momento. Otro puede conducir y otro puede filtrar un pase. Entonces, como podemos ver en ese ejemplo, no hay un orden ni turno. El portero, pues en este caso, el portero debe leer y anticipar la jugada, ajustar su posición y decidir si salir, achicar, bloquear o reaccionar. sí, señor. Ese es el ejemplo que puedo dar de ritmo y predecible. Perfecto. Mire, eso que acabas de decir es así. Eh, yo diría que también le agrego allí que en el ritmo predecible se, nosotros logramos de manera repetitiva eh, y estable una buena ejecución. ¿Me entiende? Entonces, ahí los estímulos se presentan de una manera buena y anticipada, y así reducen la exigencia que puede haber y favorece
la calidad técnica del trabajo que nosotros, los que estamos aquí hoy, hacemos. ¿Me entiende? ¿Cómo vamos a seguir con la imagen para que ustedes vean aquí algo? Antes de comenzar, en el ritmo predecible, estaba diciendo yo a ustedes que hay el ejemplo más claro es cuando sale, por ejemplo, se sale por el balón, cuando se repite una acción, ahí, y cuando hay un orden en los estímulos que se hacen. ¿Me entienden? Eso es fundamental y es importante en esta metodología. Base del aprendizaje. ¿Qué es la base del aprendizaje? Es un punto inicial para construir fundamentos antes de pasar a contextos más complejos. Lo han dicho, el profesor Fernando ha hecho un resumen sobre esto. Y la clave metodológica, que es la inoposición, que no representa la realidad del juego, pero es impredecible para crear una base técnica sólida que luego transferirá a situaciones con oposición y con toma de decisiones. Ahí está la clave metodológica de esto. Ahora nos vamos a meter, ¿qué es la repetición controlada? La repetición controlada es una estructura que define del ejercicio, una tarea que hay un orden claro, ustedes pueden ver allí que hay alta frecuencia de ejecución, variabilidad controlada, el enfoque en la calidad, no solo en la cantidad, que lo han dicho ustedes hoy, el ritmo dirigido por el entrenador de arqueros, la progresión que es gradual de la dificultad y la automatización del gesto técnico y por último la reducción del error mediante ajuste continuo. Ahí tienen la imagen, la podríamos desglosar una por una, pero como está en el orden en que yo la he hecho, entonces es muy fácil que con la definición que tienen allí, ustedes puedan lograr eso. Vamos a seguir. La corrección técnica. ¿Qué es la corrección técnica y sus características? Es la intervención específica y precisa. El feedback, que lo dijo el profesor Fernando, inmediato y diferido. La orientada a la mejora y no a la crítica. Esto es fundamental, ¿entiende? Ahí se optimizan el rendimiento y no se señalan los errores sin solución. Eso es buenísimo. Individualización del ajuste. Cada arquero recibe corrección según las características, edad, nivel y estilo. ¿Me entiende? Les pregunto yo a ustedes en este tema, ¿por qué en este ejemplo, en la individualización del ajuste, por qué dice y escribí yo allí que cada arquero recibe corrección según la edad, nivel y estilo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo voy a dar mi ejemplo y ustedes me dan el de ustedes. En las etapas de formación, cuando se hace corrección, es a ese nivel, ¿entiende? A nivel de comienzo. Cuando ya se hace el crecimiento y van los procesos evolutivos de la formación de un arquero, entonces se hace otro tipo de corrección. Y en la juventud, otro, y en la adultez, otro tipo, ¿me entiende? Entonces, por eso se dice ahí edad, nivel y estilo. Entonces, eso es fundamental y eso es importante, ¿me entiende? Entonces, ahí es donde podemos lograr cosas importantes con nuestros arqueros. Bueno, decía ahí, profesor Fernando, lo escucho.
Sí, mi profe, para hacer un pequeño aporte también, cuando hablamos pues de la intervención en la corrección técnica y las características, pues es la intervención de uno como entrenador para poder modificar o mejorar un gesto técnico, ¿no? Buscando que el Claro, portero ejecute de forma correcta y conscientemente. Y cuando lo llevamos a las características, es llevarlas a varios escenarios, pues hay una caracterización específica que va directo al detalle, manos, apoyo, ángulo, etcétera, ¿no? sí, Hay otra característica que es clara y breve, cuando le transmitimos los mensajes simples y fáciles de aplicar dentro de la misma. También una característica oportuna, donde idealmente buscamos que sea inmediato, sobre todo en lo analítico, que es lo que hemos venido hablando, y sí, en la parte progresiva, que va de lo simple a lo complejo, vamos a la parte analítica, a lo global, y la repetible es donde buscamos corregir y volvemos a ejecutar la acción para que el portero con los automatismos la logre aplicar. Y en la enfocada, que es uno o dos aspectos para no saturar cognitivamente mucha información al portero, ¿no? perfecto. Sí, señor. Muchas gracias por tu aporte. Joan, te escucho. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, profe, muchas gracias primero por la ponencia. Eh, Hablando un poco de lo que se viene hablando, creo que hace mucho parte a los principios de entrenamiento, ¿sí? Sí, Tenemos que es importante en una metodología de trabajo. Cuando uno basa los principios, sabe que está el control de carga, que no todos los niños aprenden iguales. Entonces es sí, importante uno abarcar en nuestra metodología, basar los principios de entrenamiento. sí, señor. Perfecto, sí, es verdad. Y en ese caso lo que acabas de decir es, tenemos que adaptar a los arqueros en las etapas de formación, los principios de entrenamiento. Eh, una vez llegué yo a un lugar y para entrenar a una escuela de arqueros que me contrataron para dar unas clases y me tenían 11 niños, bueno, 11 arqueros. Y había uno de 18, uno de 17, uno de 15, uno de 13, uno de 2, y había uno de 9 años, de 8 y otro de 8 años, entre esos arqueros. Entonces, yo hice lo que se tiene que hacer y hablé con la persona que me contrató para dictar esas clases en aquella vez y le dije que yo no podía entrenar a todos esos arqueros en ese tiempo que él decía que yo podría, que le dije no, los niños en etapas de formación se entrenan por edades y yo no puedo hacerle los mismos ejercicios a un niño de 8 años que a uno de 14. Eso es, el que me diga eso, mejor dicho, es gravísimo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes les habrá pasado o habrán visto, o si alguna vez les pasó, cuando uno a veces no tiene la experiencia, entonces, y si no les pasó y lo vieron, tienen que hacer las correcciones para ustedes mismos y para el lugar donde ustedes ven. ¿Por qué? Porque todos los niños eh, tienen, para eso se llama etapas de formación. Entonces, las etapas de formación son fundamentales para el crecimiento del arquero en sus diferentes épocas. ¿Me entiende? Entonces, por eso hay veces ustedes encuentran un muchacho que llega a un equipo, que lo hablamos aquí, lo hemos hablado con ustedes, un muchacho de 18 años que llega a las reservas de un equipo y no trae una buena técnica, no sabe caer a la derecha, eh, no sabe, no hace bien la saltabilidad, la toma alta, bueno, muchos errores, ¿me entiende? Entonces yo les pregunto, ¿y usted cómo llegó hasta aquí? O sea, hasta donde yo estoy.
No, profe, yo estaba y allá no entrenaban, no, a ese sí o a ese no. ¿Qué pasa? No es el a veces sí o el a veces no, es que nosotros tenemos, nosotros que estamos aquí, ustedes, todos somos formadores y los formadores tenemos que ser exigentes en las etapas de formación y lo que enseñamos, porque es que hay personas que enseñan lo que no saben. Usted sabe lo que es enseñar lo que usted no sabe, eso es gravísimo. Entonces, por eso tenemos que estudiar y capacitarnos para enseñar las cosas claras como tienen que ser. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay ningún error, ¿me entiende? Sí, que hay un niño, como lo hablamos un día, que hay un niño de 12 años que tiene una capacidad impresionante y entonces lo subimos a la 14 para que se foguee con los arqueros, pero hay que llevar el proceso evolutivo del arquero, hacer evaluaciones periódicas, se los he dicho siempre, e ir paso a paso. Dígame, Johan. Oh, profe, bueno, sí, hablando un poco de lo que hace hincapié y hablar Sí, de que muchos a veces nos equivocamos en no trazar un objetivo, ¿sí? En tener una planeación, ¿sí? eso, A veces planificación. vemos una tajada de Courtois y queremos trabajarle a los chicos, y donde nosotros tenemos que tener un paso a paso, una estructura de entrenamiento, que siempre nos tenemos que irla surtiendo, irla alimentando por medio de las charlas, ¿sí? Y por medio de la Sí, experiencia, que es lo importante para transmitir una buena formación a los chicos. sí, perfecto, sí, señor. Eso que acabas de decir, muy bien, excelente, excelente, excelente. Vamos a seguir acá. Bueno, ahora nos metemos en esto tan importante que me gusta mucho también. Todo me gusta a mí, todo, a mí me gusta todo lo que es concerniente al arquero. Ahora salimos de la analítica, la primera, y ahora nos metemos en la global, ¿me entiende? Entonces, la global es un método donde el arquero entrena dentro de situaciones reales de juego con oposición, incertidumbre y tomas de decisiones. Aquí el arquero ya no ejecuta, interpreta. Entonces, ¿qué piensan ustedes de la metodología global en el arquero? ¿Qué piensan ustedes? Denme su concepto antes de comenzar con esta parte. Bueno, mi profe, cuando hablamos de metodología global, pues es un enfoque de entrenamiento donde el portero aprende dentro del contexto la realidad de juego, ¿no? Integrando técnica, táctica y toma de decisiones al mismo tiempo. Entonces ya salimos del gesto aislado y ya se entrena la acción completa del contexto. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Exactamente. Muy bien. ¿Quién otro me puede aportar algo ahí? Bueno, vamos a seguir con las imágenes. ¿Cuáles son las características en la metodología global? Entonces, está la oposición, la incertidumbre y la toma de decisiones. Entonces, la oposición, presencia de rivales o compañeros que generan presión real, obligando al arquero a adaptarse. Incertidumbre, que nuestros arqueros no saben qué va a ocurrir, lo que exige lectura, anticipación y adaptación. Y en la toma de decisión, que es el arquero debe elegir salir o esperar, blocaje o desvío, anticipar o reaccionar. ¿Sí me entiende? Entonces es importantísimo esto. Yo diría que en la oposición eh, existe
presencia real de adversarios y el arquero ahí en esta compite, se ajusta y se adapta totalmente, ¿me entiende? El otro resumen que yo puedo hacer que puedo hablarle sobre incertidumbre, pues el arquero, como dice así, no sabe lo que va a ocurrir o lo que va a suceder, lo que va a pasar. Eh, Aparece con una lectura de juego, eh, con una anticipación y se va adaptando a lo que está sucediendo. Y ya en la parte de la toma de decisiones, por ejemplo, eh, él va a elegir, él sabe, va a elegir constantemente lo que va a hacer, ¿me entiendes? Entonces, ahí es importante. Vamos a seguir. Oposición y características en la parte global. ¿Cuáles, cuáles piensan ustedes que son, que es la, o sea, la parte fundamental de la oposición en las características de la metodología global? ¿Qué piensan ustedes? Cuál podría ser para usted la principal? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, dice allí al comienzo que presencia de adversario real o activo? ¿Me entiende? ¿Por qué creen ustedes que hay alta incertidumbre? Denme un ejemplo. Ahí dice que el arquero no sabe qué va a ocurrir, cuándo, cómo ni dónde, por ejemplo, pero debe interpretar. Entonces, eso es fundamental. No, yo diría que el arquero, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero el arquero en la metodología global no es un ejecutor técnico, es, uno, es un arquero que soluciona problemas. Sí, profesor Fernando. Sí, profe, cuando hablamos de las características de la posición del juego real, pues es la posición en el entrenamiento del portero, que es la Sí, presencia de rivales que generan presión real, obligando a percibir, decidir y ejecutar en condiciones similares al partido. Entonces, hay que tener claro que ¿qué es la oposición? Pues la oposición viene siendo la inclusión de adversarios que interfieren o presionan o condicionan la acción del portero, aumentando la dificultad o el realismo. A eso, pues, hay varios tipos de oposiciones, ¿no? La pasiva, que es la que está presente, pero no presiona al máximo. Esa es la que regularmente hacemos con los dummies inflables. La ah, semiactiva, sí, la semiactiva, que es la que limita, pero no al 100%. Ahí lo podemos hacer con los porteros que están de pronto sin hacer nada, que simulen movimiento solamente. Eso viene siendo una parte semiactiva. Y la activa es cuando compite al máximo nivel. Lo hacemos con porteros que hagan el rol de delantero, que incomoden al portero que está trabajando. Entonces, los ejemplos claros pueden ser un juego aéreo con posición, centro del área con delantero o el portero atacando el balón. El portero decide si salir, si hace un blocaje o despeja bajo presión. Entonces, es lo que entiendo por las características de la posición en el juego real, profe. sí, eh, exactamente, perfecto, lo que has dicho es correcto. Eh, por ejemplo, las acciones de lo que tú has dicho se desarrollan dentro de situaciones reales, ¿me entiendes? Siempre con un contexto exigente, exigencia cognitiva elevada. Entonces, eso es fundamental. Y eso es lo que tienen que entender nuestros arqueros, ¿me entiende? Por ejemplo, en el caso de la oposición, ¿qué pasa? Se generan dudas, incertidumbre. Eh, bueno, hay que buscar, sí, profesor Fernando.
Sí, mi profe, en mi parte personal, cuando estoy en el alto rendimiento a nivel profesional, pues me gusta trabajar esos tipos de posición, como lo dije, que son tres para mí, en lo personal, que me gusta hacerlo, para que el portero no tenga excusa a la hora de competir, ¿no? Por eso la llamé una posición pasiva, una semiactiva y activa, para que el portero se vaya adaptando así de lo analítico a lo global, pero por pautas, ¿no? Sí, Entonces, ahí el portero, ya cuando se adapta a lo pasivo, a lo semiactivo, ya cuando quiere venir a lo activo, va a ser una fiera, va a temporizar, manejo de timing, si sale a chocar, esa voz de mando, ese liderazgo, para que sepa de que está ahí al 100% y que por ahí no va a ser la opción de le van a meter un gol. Entonces, por eso es muy bueno tener en claro esos conceptos de oposiciones. sí. Y ahí está claro, por ejemplo, en cada párrafo que yo escribí allí sobre el contexto real de juego, sobre la exigencia cognitiva elevada, sobre la toma de decisión constante, y ahí está claro, debajo les voy explicando qué es. El arquero debe elegir, salir. Como ustedes van a tener las gráficas y la ponencia, por favor escríbanme por el privado para yo mandarle las imágenes de todas las ponencias últimas, entonces van a ser bastantes, van a tener 200 imágenes, porque si son 5 ponencias de 40 imágenes, de 40 que se hace más o menos por ponencia, entonces son 200. Entonces, bueno, pero algunos les toman fotos cuando estoy yo dando la ponencia, o si no, las ven en YouTube, después se ven ustedes, las ven y también las analizan. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay algo, una frase puntual que escribí que dice, aquí no se entrena para aprender el gesto, se entrena para resolver el juego. Incertidumbre, vea, la característica, la incertidumbre. Mira, ahí está, clarita. ¿Cuáles son las características en la metodología global de la incertidumbre? Imprevisibilidad del estímulo, no hay patrones fijos, el arquero no sabe eh, la dirección, velocidad, momento ni tipo de acción, hay una variabilidad constante, hay una alta demanda perceptiva, hay un procedimiento rápido de la información, hay una adaptación continua, hay una relación directa con la toma de decisiones, hay una presión temporal real y hay una simulación del caos en el juego. ¿Entiendes? Entonces, eso es fundamental, muy importante. Un momentico acá, vamos siguiendo. Siguiente imagen. Toma de decisiones. Características. La toma de decisiones y cuáles son las características del arquero en la metodología global. Entonces, primero, pues, un proceso de percepción, que es el analizar la acción. El arquero percibe, o sea, lee, interpreta y ejecuta. Son tres importantes. Leemos, analizamos, lectura de juego. ¿Ustedes han visto que dicen lectura de juego? Analizo la situación y la ejecuto, que es cuando salimos por la pelota. ¿Me entiende? Segundo, condicionada por el contexto, depende de variables como distancia, ángulo, posición del rival, compañeros y el momento de juego. ¿Me entiende? Eso es tiempo limitado, presión temporal, elección entre múltiples opciones. ¿Cuál es? ¿Cómo es el momento que debo salir? Si salgo o espero. Eso se llama elección entre múltiples opciones. Es elegir si salgo, si espero, si hago el blocaje o la desvío. Es una toma de decisión. Anticipo o reacción. O es otra. La quinta, influencia de la experiencia. A mayor experiencia, mejor calidad y velocidad en la decisión. Eso es verdad. Eso es real. Los arqueros que han sido más extraordinarios en el mundo futbolístico a nivel mundial han sido
los de mayor edad. ¿Por qué? Porque cuando somos, como decimos en nosotros en nuestra terminología, veteranos ya del arco, ya tapamos con la intuición, tapamos ya con la ubicación, que ya tenemos todos los gestos, los tenemos involucrados, ya sabemos, la experiencia nos lleva a ir por la pelota al lugar exacto. ¿Por qué? Porque ya tenemos el recorrido de tantos años de conocer el arco, de conocer el área de nosotros. Habrá algunos que no conocen. Mire, yo no sé si yo les conté, creo que yo les he dicho siempre esta frase, lo que decía la Volpe. Sí, 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 sí se acuerdan lo que yo les dije que decía la Volpe, o no se acuerdan. La Volpe, el que fue arquero de la selección argentina que estuvo en el Mundial y que fue técnico en México de varios equipos. La Volpe decía, a veces me molesto mucho, decía él, dice él, todavía dice porque está vivo, porque los arqueros no saben recorrer el arco. Es verdad, muchos arqueros no saben recorrer el arco, tiempo y distancia. ¿Dónde tengo que estar ya, la ubicación que la vimos la semana pasada en la bicetriz? A ubicación de acuerdo a la pelota. ¿Sí o no la vimos? Estamos viendo todo. Entonces sí, es fundamental y es importante. Bueno, seguimos. Eh, la experiencia, bueno, ya la vimos, que tiene el arquero. Relación directa con la incertidumbre. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es la exigencia en la decisión. Impacto directo en el rendimiento. Una buena o una mala decisión puede definir una jugada o un partido. Esto es real, esto que les estoy señalando ahí. Y el apoyo en automatismos entrenados, las decisiones rápidas que sustentan patrones que hemos trabajado nosotros los entrenadores de arqueros previamente. ¿Me entiende? En la toma de decisiones, ¿cuáles son las características de un arquero? Diría yo que son características donde tienen que ser rápidos, o sea, en milésimas de segundos, eh, contextuales, por ejemplo, también, porque tienen que depender de la situación, variables, ¿sabe por qué tienen que ser en la toma de decisiones global? Variables porque no siempre es igual la acción. Adaptativa porque cambia durante una acción y bajo presión por el rival, por el tiempo y por el espacio. Dígame, profesor Fernando. Sí, mi profe. En la toma de decisión, en la característica en lo global, hay que tener en cuenta muchos contextos, ¿cierto? Sí, En la característica dinámica es la que cambia en cada instante y el portero que está preparado para la misma. En lo contextual, depende del juego, el posicionamiento del balón, de los rivales y compañeros para la toma de decisiones. Bajo presión, poco tiempo y poco espacio. También la característica con incertidumbre, donde no hay una sola respuesta correcta. También tenemos que tener en cuenta la parte integrada que une la percepción, la toma de decisión y la ejecución de la misma. Y la parte adaptativa que el portero ajusta según la situación. Entonces, la clave de la característica para el proceso es percibir que el portero tiene que leer el entorno, balón, rival y los espacios. En la decisión es donde elige su mejor opción. Y en la ejecución, pues, acción técnica eficaz para ejecutar la técnica. sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso es fundamental lo que acabas de decir. Eh, le agrego ahí que en la parte global también, en lo cognitivo, yo diría que se piensa en el juego, se lee, se interpreta, lo dice ahí arriba. Y, y bueno, decisional, que es que elegimos rápido y bien, que no hay duda, que se actúa. Y ahí vamos, con esto, ahí vamos. Bueno, seguimos. Metodología mixta. Bueno, ahora nos metimos en la mixta. Vamos a la mixta ahora.
Definición, es la integración, dice ahí metodología mixta en los arqueros, bueno, en los arqueros es la definición, es la integración de la metodología analítica y global, donde el arquero pasa de la técnica aislada a su aplicación en contexto real. ¿O cuál es el objetivo de la metodología mixta? Lograr un arquero completo, técnicamente correcto y cognitivamente eficiente. ¿Por qué? Cuando unimos las otras metodologías, ¿me entiende? La llamamos mixta por la unión. Cuando es la unión entonces ya ahí buscamos, ¿qué buscamos? La perfección, ¿me entiende? Entonces, ahí tenemos un modelo de entrenamiento que integra dos, analítica y global, ¿me entiende? Y hay una combinación del trabajo específico que tiene que ser bien controlado, donde hay situaciones reales de juego con incertidumbre, y de esa manera nuestros arqueros van desarrollando una técnica sólida y una decisión en el campo eficiente. Por eso se llama metodología mixta, ¿entiende? Por ejemplo, en la metodología mixta, para mí no se elige entre técnica o decisión, sino se entrenan juntas, se entrenan las dos. Y eso es importante. Profesor Fernando, Lo que acaba de decir es muy fundamental, profe Martín, porque el enfoque que tiene la metodología mixta es combinar el trabajo controlado de lo analítico con situaciones reales globales dentro de una misma sesión de entrenamiento o tarea que queramos buscar. Entonces se entrena el cómo y el cuándo al mismo tiempo. Y esa metodología también tiene un objetivo que es transferir la técnica al juego real y pues buscamos mejorar la toma de decisiones sin perder calidad de técnica. Ahí por eso se habla mixta. Entonces, y buscamos después de eso generar aprendizaje más completo y funcional para que el portero pueda tener una mejor intervención. Pues se puede aplicar lo analítico como lo iniciamos en la ponencia, que donde enseñamos y corregimos el gesto para posteriormente llevarlo a lo mixto, que es cuando nosotros introducimos variabilidad, multitareas y decisiones que debe tomar el portero para posteriormente llevarlo a lo global, que es llevarlo a la realidad de juego. sí señor, sí señor. Mire, eso que acabas de decir, importantísimo también, ¿sí? Eh, yo creo que en esta metodología mixta hay una integración intencional, por ejemplo, del control del gesto analítico y de la adaptación al contexto global. ¿Me entiende? ¿Y qué se busca con esta metodología? Que haya una ejecución buena de nuestros arqueros, que las decisiones que tomen sean mejores y el rendimiento óptimo, que es algo que tenemos que ser con esto muy puntuales. Rendir óptimamente, el rendimiento óptimo. ¿Me entiende? No es como decir hacer una parte analítica y la otra global separadas, porque eso no va bien. Es hacer una conexión de la técnica como una parte de una decisión y ajustar las partes para que no vayan separadas, sino van conjuntas. Y ahí se logran los objetivos, ¿me entiende? Eh, Se construyen los gestos, se hace correcciones y alta repetición, fundamental. Eso es fundamental. Eh, con estas dos hacemos cosas importantes, lo volvemos un arquero completo, ¿me entiende? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un trabajo de los arqueros
de una metodología mixta, por favor, Fernando. Bueno, mi profe, un ejemplo claro sería el juego aéreo. Pues en lo analítico hacemos o realizamos centros sin oposición. Solamente se Sí, trabaja técnica de salida. Ya cuando sí, lo añadimos a lo mixto, pues añadimos un atacante pasivo o semiactivo. Es cuando el sí, portero empieza a tener una lectura de juego y una toma de decisión. perfecto, sí, señor. Eso es fundamental, lo que acabas de decir. Una toma aérea sin oposición, sí, señor. En lo analítico, el mixto, un blocaje, por ejemplo, también, como tú dices, y en la global, pues la finalización, que es lo que se espera, pues con rival, ¿no? Finalización con rival. Entonces, estamos haciendo la mixta en un contexto, en un ejemplo verídico y real. Debe estar todo, como decimos, todo conectado y no aislado. Listo, vamos a seguir. ¿Cuáles son las características definidas? Parte técnica inicial, se comienza con trabajo analítico, aprender el gesto, corregir errores y establecer base técnica. Ahí la tienen clara y evolución del contexto real. El ejercicio progresa hacia situaciones con oposición, incertidumbre y decisión. En la progresión metodológica, el entrenamiento sigue a secuencia lógica, comprensión técnica, aplicación y transferencia del juego. Eso todo lo que está escrito allí lo estamos desglosando y hablando y lo hemos hablado antes de que yo pase la imagen. Ustedes lo han dicho y lo están analizando. Por favor, el que tenga alguna duda o quiera hacer una pregunta o me quiera hacer una pregunta a mí o a cualquiera de los compañeros, me dice por favor, sin pena, y porque estas ponencias que yo hago son ponencias donde todos participamos, de comienzo a fin. Por eso yo hago pausas y pregunto, ¿qué piensan de esto? ¿Qué creen que es esto? Entonces yo tengo varios aportes de ustedes y estoy muy contento porque los escucho. Bueno, vamos a seguir. Fase analítica, base técnica. Dentro de la mixta, trabajo aislado para construir o corregir el gesto técnico y función, aprendizaje, corrección y automatización. Ejemplo, blocaje sin oposición, lo dijo el profesor Fernando, vea, él lee lo que yo voy a colocar allí, lo dijo y lo dije yo también, pero él lo dijo, mire, blocaje sin oposición, ahí no hay nadie que te esté presionando. Fase de transición, definición, paso intermedio, donde introduce oposición parcial, variabilidad, decisiones simples, función, conectar la técnica con el juego. Perfecto. Ejemplo, un remate dirigido con elección de lado. Pateo a la derecha, a la izquierda, patean a la izquierda y ahí voy yo a la izquierda. Un remate dirigido y la elección del lado. Elegimos el lado donde va donde queremos o creemos que la pelota va. Exactamente. Está claro hasta ahora todo, ¿verdad? Sí, señor, totalmente claro. Ok. Fase global, aplicación real. En la mixta, definición, situación real con oposición, incertidumbre y toma de decisiones. Y la función es transferir todos estos conceptos al partido. Ejemplo, un centro más rebote más segunda jugada. Un centro más rebote más segunda jugada. Ahí está en esta imagen. ¿Me están viendo? Ok.
Principios claves de la metodología mixta, desarrollo profundo. El principio de la progresión, que es la organización del entrenamiento desde lo simple hacia lo complejo, que es una frase muy conocida, permitiendo que el arquero evolucione de la ejecución técnica al rendimiento en contexto real. ¿Entiende? Entonces, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque con el principio de la progresión en la mixta del arquero, nuestros arqueros hacen un proceso evolutivo en la parte técnica como ustedes no se pueden imaginar, ¿entienden? Eh, comprenden el gesto, ajustan el movimiento y lo aplican, que eso es fundamental. Vamos a seguir ahí. Si alguien tiene algo que decir, me dice. ¿Qué implica? Aumentar la dificultad gradualmente, pasar de tareas controladas a inciertas, introducir variables progresivamente. ¿Cómo, cómo se pasa de tareas controladas a inciertas? ¿Cómo en un arquero qué puede pasar para que una tarea controlada se vuelva incierta? Profesores, alguien que me diga, alguien que me diga cómo en un arquero se puede pasar de una tarea controlada a incierta. ¿Cómo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puede ser? Mi profe, para mí, pasar de una tarea controlada a incierta es cuando pones eh, tres porteros en este caso o tres tiradores, Sí, ¿cierto? sí, Eh, que el balón salga de zona media, de zona 14, y que el portero haga un retroceso con posicionamiento, esperando un tiro de castigo, pero que el extremo izquierdo o el que hace la función de extremo izquierdo haga una diagonal donde el tirador de zona media, zona 14, da un pase filtrado, el portero reduce a su vertical derecho, ahí generamos ya la incertidumbre de que vaya a rematar o tire un pase de la vida para que el portero tenga una decisión. Ahí pasamos de esa tarea controlada a la incierta. eso que acabas de decir es importante y fundamental. Por ejemplo, lo que estás diciendo allí, que es que se genera una incertidumbre, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el ejemplo que acabas de colocar, hay una variabilidad de la, de una dirección, pues de un estímulo, para mí, ¿no? Y, y se varía, por ejemplo, el tipo de una ejecución y, bueno, tantas cosas importantes. Mira, aquí dice introducir variables progresivamente, ¿sí? Y eso es fundamental. Estamos por el camino que es. Un ejemplo aplicado, mire, blocaje sin oposición, remate dirigido, remate con desvío y situación real con rebote. Ahí está clarísimo, súper claro. Seguimos. Segundo, transferencia. ¿Cuál es la diferencia? En la mixta, transferencia, definición. Es la capacidad que de lo de que lo entrenado aparezca y sea útil en el partido. Es verdad. ¿Cómo podemos hacer que lo entrenado aparezca y sea útil en el partido? Diseñando tareas similares al juego en nuestros entrenamientos, respetando los tiempos y los espacios reales. Y tenemos que incluir en los entrenamientos nosotros los que estamos aquí, incluir decisiones reales. Por ejemplo, entrenar centros con oposición real. Eso va a mejorar la intervención en el partido. Yo coloco inflables, ustedes colocan inflables, muñecos inflables. ¿Pero qué? También podemos colocar jugadores nuestros de nuestro equipo para que hagan oposición, ¿me entiende? Pero si tiramos centros sin oposición, esto no es real en un partido.
que en un partido te aparecen 6 personas, uno que te tapa el frente para que no puedas ir por el balón o para que pierdas la visibilidad de la pelota, y los otros que están cerca de ti para ganar por arriba, que nosotros casi siempre tenemos que en toma alta ganar la pelota. Cuando hay arqueros que no miden, que no tienen la talla y que no son altos, nosotros con movimientos claros les vamos enseñando. eh, la- hay arqueros muy bajitos, como el que tuvieron en México, Campos, que era bajito pero saltaba muchísimo, demasiado, y muchos que hemos hablado aquí en estas ponencias. Entonces, arqueros muy fuertes, muy potentes, con una potencia extraordinaria. Entonces, ahí es donde hacemos esto que les acabo de decir. Entonces, entrenamientos, cuérdense bien, con oposición, siempre. Bueno, vamos a seguir acá. Contextualización, punto 3 en la parte global, en la parte mixta, disculpe. Definición, consiste en que el gesto técnico se entrene dentro de una situación que represente un juego real. ¿Qué implica esto? Relación directa con el juego, presencia de estímulos reales y decisiones vinculadas al contexto. Un ejemplo, no solo bloquear, sino bloquear tras un desvío en el área. Entonces, ¿qué sucede? Hay un desvío que hicimos y vamos después por la pelota. Entonces, bloquear tras un desvío. O sea, lo que llamamos doble reacción. ¿Sí me entienden? Es lo que llamamos doble reacción. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Cuando ahí en este caso sería que hay cambios leves, eh, bueno, estímulos que suceden, es que son importantes en un partido. Profesor Fernando, le escucho. Sí, mi profe, cuando usted está hablando sobre la contextualización en la metodología mixta, pues prácticamente es entrenar al agente técnico dentro de un escenario que simula el juego real, ¿no? Pero con Sí, ciertas condiciones que orientan la acción. O sea, no es la técnica aislada ni el juego totalmente libre. Es un puente que hay entre ambos para poder llegar a la realidad del juego. por, Entonces, por eh, supuesto. eh, ya a partir de eso sale una caracterización o característica de relación directa con el juego real, las condiciones diseñadas, el espacio, el número de jugadores, reglas, las decisiones guiadas, la variabilidad controlada que tengamos con los porteros, y eso mantiene el foco en la técnica y la lectura de juego que favorece la transferencia del partido en competencia real. Bueno, eso que acabas de decir es fundamental. Eso de la variabilidad controlada en la parte mixta, como tú lo acabas de decir, son cambios, para mí son cambios leves, decisiones que se toman, son decisiones simples, diría yo, y que tienen ritmos variables, ¿me entienden? Entonces, esos son importantes, es algo que es fundamental. Y profesor Fernando y todos los que están allí y que tienen que ser adaptados, con adaptación. Y ahí dice muy claro, variabilidad, definición, modificación constante de las condiciones de un ejercicio para evitar respuestas automáticas rígidas. Yo tenía una frase que, que decía que sobre exactamente sobre la manera como en variabilidad, cómo se trabajaba. Por ejemplo, eh, tenía que haber, para mí tenía que haber eh, decisiones, una toma de decisión, tenía que haber
eh, un cambio, estímulo, y que lo llevábamos nosotros a un juego real. Eso es lo que yo he pensado siempre. Y como dice ahí, ¿con cuál implicación? Se dice cambiar las trayectorias, variar los tiempos, modificar estímulos. Ejemplo, remates de diferentes ángulos, ritmos y alturas. ¿Entiende? Y algo que dijo el profesor Fernando también sobre esto, que yo voy haciendo la ponencia y él va, cuando yo cambio la imagen, él ha dicho lo que yo, sobre la imagen que yo cambié, o sea, anticipa porque conoce los movimientos, o todos los que están ahí, ustedes conocen los movimientos, algunos no hablarán, algunos están escuchando, algunos, pero es importante que tengamos, que sepamos cuáles son las modificaciones y las condiciones en que trabajamos, los ejercicios, y de esa manera somos muy prácticos y volvemos muy potentes a nuestros arqueros, ¿me entiende? Mire, hay una frase también que yo utilizaba que se dice, ¿no? No es que nosotros, no es hacer ejercicios diferentes, sino evolucionar con los mismos ejercicios que tenemos. Vamos creciendo. Claro, cuando nosotros tenemos, yo tengo muchos ejercicios, trabajo la potencia de diferentes maneras, hago variantes, pero dentro de los ejercicios que yo tengo, es evoluciono sobre esos mismos ejercicios. Y la evolución de esos mismos ejercicios se ven después reflejados en el campo con nuestros arqueros. Dígame, profesor Fernando. Sí, mi profe, un ejemplo claro de la variabilidad que podemos tener es por si se va a jugar en altura. Sabemos que los balones en Sí, altura son mucho más rápidos, el césped, sea natural o artificial, es húmedo y por ende la trayectoria de la pelota es mucho más rápida. Ahí uno juega con las multitareas donde pone un plástico con agua y jabón para que el portero trabaje esa pelota rápida, en cualquier momento puede pasar y trabajar mucho esas pelotas de cambio de trayectoria, de remates de los diferentes ángulos, vertical izquierdo, zona 14, con, con rematadores que si da un rebote, él tenga una buena reacción tras la pérdida de la pelota, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro de la variabilidad que podemos tener en el contexto del alto rendimiento y profesional. cómo no, sí, señor. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir. Toma de decisiones en la parte mixta, definición. Capacidad del arquero para elegir la mejor acción en el mejor tiempo posible según el contexto. Hemos hablado hoy. ¿Qué implica? Elegir entre opciones reales, evaluar riesgos y actuar bajo presión. Excelente. Ahí vamos. Seguimos. Conclusión. Conclusión de esta ponencia del día de hoy. La metodología mixta de, vamos a hacer la conclusión de la combinación de las metodologías, la global y la analítica, que nos da la mixta. La metodología mixta no es mezclar ejercicios, es integrar principios. Progresamos para enseñar, contextualizamos para dar sentido y variamos para desafiar y exigimos decisiones para competir. Pero todo esto solo tiene un valor si se transfiere a el partido. ¿Me entienden? Entonces, ahí estamos. Ahora vamos aquí. Ahí está. Muchas gracias. Ahí están las redes, mi Twitter, el Instagram, mi correo electrónico, todo está allí. Y bueno, vamos a terminar acá y vamos a parar acá y vamos a hacer esto acá. Bueno.
muy agradecido con ustedes. Ahí todavía le está saliendo la figura, ¿no? Sí, profe, todavía. No, ya no. Ya se fue la imagen ah, ya. Sí, ya. Todavía están viendo la imagen de mía. Sí, todavía se ve, profe. Sí, profe, todavía se ve, Listo, profe. listo, ahí ya no la van a ver más. Listo, Ya salió. listo. Ahora sí me enfoco con ustedes. Eh, excelente todo. Me parece muy importante todo esto que estamos viendo porque de esa manera vamos creciendo cada día y es una manera de seguir creciendo. Momentico, cierro aquí una cosa. Listo, aceptar. Listo. Bueno, ¿qué les pareció la ponencia? ¿Qué les pareció? Cuénteme. La vi muy buena, muy interesante. No hablé mucho porque no me dediqué a escuchar, a aprender. La Sí, verdad no hay problema. que excelente la ponencia. Bueno, agradecido a todos mis compañeros, al profe Fernando, a usted, a todos los chicos que participaron, profe Muñoz también que participó. La verdad que muy interesante la ponencia, muy interesante. Gracias. Yo, bueno, feliz por todos mis compañeros que me están apoyando, me están ayudando a seguir creciendo y seguir saliendo adelante con el tema de la formación y entrenar los arqueros de fútbol. Así que agradecido Ah, a bueno, todos. un saludo cordial, mi querido profesor Elkin Quinto. ¿Cómo está, hombre? ¿Ha perdido? ¿Sí me escucha, Elkin? Ahora, buenas noches, mi profe. Ahora sí, sí, lo estaba escuchando. Yo era el que no podía, no tenía audio para hablar. Buenas noches, profe, para usted, para cada uno de los compañeros presentes. No, perdido, no ausente, profe. Vaya que llegué de entrenar y llegué ahí a tiempo para conectarme, Qué para bien, me alegro de conectarme verlo a acá. una bien de empezar. Aquí estamos llegando y cada vez es mucho mejor y, y es importante. Hoy estamos bastantes y cada vez vienen más y no es tanto cantidad, sino calidad. Sí, Es, no, y profe, es que y yo creo que lo más importante de esto es tener en cuenta que cada espacio o cada espacio que tengamos es una oportunidad importante para seguir creciendo, para la adquisición de nuevos saberes que al final nos van a permitir seguir siendo mejores profesionales en esta área y sobre todo mejores personas, que creo que es lo fundamental. Cada oportunidad que hay es importante, profe, siempre. es así, profesor X. Excelente, hermano. Muy bien ese aporte y todo. Me Y, alegro mucho verlo acá y espero seguirlo viendo todos los viernes. Aquí hacemos y, ponencias todos los viernes. y con respecto a lo que pude alcanzar a escuchar de la ponencia, bueno, un tema bastante importante, porque eso es una de las cosas que nos deja en claro, profe, es que todo suma, porque ahorita está, digamos, a veces esa disyuntiva, no, que todo el mundo es, no, que método global, que ya el analítico no se utiliza, no, que contextualizado. Entonces, eso es lo que, una de las cosas que nos deja en claro, profe, es que todo suma y que todo es bueno, pues, todo es bueno sabiendo en qué momento utilizarlo. Exactamente, Todo es bueno sabiendo exactamente. en qué utilizarlo, porque es que si estamos en la etapa de formación y tenemos a niños pequeños, o sea, una de las primeras cosas que hay que buscar es automatización de gestos técnicos. Y ahí creo que no hay uno de los mejores métodos que hay para la automatización de métodos de gestos técnicos es el método analítico. Sí, Sí, claro, por supuesto. Es donde están y las ya etapas de formación y el inicio de todo. exactamente, ya cuando pasamos a una etapa donde se entra más en la competencia como tal
Entonces sí, el método global sí, ya comienza a tener como que un poco más de relevancia, ya comienza a tener el método global, ya comienza a tener un método un poco más de relevancia y ya comenzamos a ver ya todo lo que tiene que ver, pienso, analizo y ejecuto y comenzamos a ya el cómo, el por qué, el cuándo y el para qué, en fin. Entonces, pero al final, profe, todo suma teniendo en cuenta cuándo utilizar cada uno. Perfecto, es así. Muchas gracias, profesor Elkin. Muchas gracias por tu aporte. Elio, iba a hablar. Sí, profe, la verdad es que cada ponencia es un aprendizaje mejor, pues, y me voy llenando de mucho, pues, y me ha servido demasiado, tanto en la formación como ya trabajar con porteros, se puede decir profesionales, y creo que la ponencia de ahora, profe, me deja un aprendizaje muy excelente. Ah, qué bien, excelente. Eso me gusta muchísimo, muchísimo. Agradezco que sigan viniendo y para ustedes mismos, todo eso les sirve. Para mí también, porque crezco con ustedes, sigo creciendo cada día. Te agradezco. El profesor Fernando, ibas a Bueno, mi decir algo. profe, sí señor, pues la conclusión que y el aprendizaje que deja esta ponencia, como toda la semana, pues es que desde la parte analítica, pues seguimos aprendiendo a hacer las cosas correctamente, de la mejor manera, a repetir y a corregir y a construir la técnica de nuestros porteros para darle esa fortaleza. Desde lo global, pues entendemos que el juego no avisa, que se debe percibir, decidir y adaptarse a Claro, la acción que se presenta. Y pues sí, la metodología mixta, pues encontrar el equilibrio y el lugar donde la técnica cobra sentido y empieza a responder a la realidad de juego. Porque al final de todo, pues no se trata de solo ejecutar y de lanzar pelotas, sino que de resolver y darle esas herramientas sólidas a nuestros porteros. exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Muchas gracias a todos. Los que están por allí también, denme en cámara y alguien que tome la foto del grupo para las certificaciones. Denme en cámara, por favor, los que puedan darme cámara. Warner, Eder, el profe Stanley, Celso, todos. Eder Cruz, No, no tengo ahorita, la cámara está dañada en mi tranquilo, no celular, se profe. preocupe. El que no la tiene, no la tiene. Isai González, al profesor Alfonso también lo tengo, ya no hay problema. Darwin, Andrés Ayala y Jorge Enrique García, ese es tú, ¿no? Andrés Ayala y Fidencio. Si tiene Fidencio cámara o Eder, Celso, bueno. Escúcheme, alguien que tome las fotos y la mande al grupo, por favor. Sí. Ya como aparece Samsung, pero yo ya conozco al profesor, a varios profesores, entonces ya sé cómo se llama. A Peter lo conozco, entonces dice Samsung allí, pero lo conozco bien. Recuerden, Es que le saco todos los días. recuerden que ya vamos a cumplir 50 ponencias. Son bastantes, bastantes, diría yo, muchas. Entonces, es importante. Creo que acaba de entrar es que se salió, pero volvió y entró un iPhone. Eh, bueno, tomen la foto, por favor. Espero siempre sigan participando y el iPhone que acabó de entrar, ¿quién es? Soy Darwin, profe, Darwin. Ah, Darwin, pero no, está incógnito. Pero buena, Yo te profe, vi en Sí, es las que felicidades, estaba noticias en y la profe. compu y ahorita me conecté aquí en el teléfono. no, pero está bien, está bien. Qué Bueno, grande, muchachos, profe. Tiene bueno, iPhone, muchachos, tiene. en todo caso, muy bien, sigamos creciendo. Y bueno, lo otro es, nos vemos el próximo viernes
Si Dios Cada quiere, la vez, Virgen nos ayuda. cada vez va a haber más personas y todos, no es cantidad, sino calidad. Todos ustedes tienen una calidad magnífica. Ahora les mando la ponencia cuando se demorará media hora, se la mando al grupo. Las certificaciones de la semana anterior y todo, escríbanme por el privado y se las mando, que las tengo ya, las de la semana pasada y las de antepasada. Yo la Entonces, semana pasada no pude estar, no pude estar, no pude bueno, estar. los que Pero bueno, estuvieron, ellos saben ya quiénes estoy son, acá de porque vuelta, yo si las Dios tengo quiere. todas. Ok. Entonces, un abrazo inmenso, que pasen una muy buena noche y bueno, nos estamos hablando todos. Bueno. Un abrazo para todos.